Y te damos gracias en este nuevo día, en esta preciosa mañana. Venimos ante ti con un corazón agradecido. Quiero decirte que si te topaste con este video no es por casualidad, es porque el Señor quiere hablar a tu vida en esta mañana. Tú que te sientes triste, que sientes enfermo, que te sientes miserable, que sientes que Dios se olvidó de ti, tengo una palabra de Dios para ti en esta mañana. En esta semana y en estas próximas semanas de una serie titulada La Compasión. Y Dios quiere tener compasión contigo como la tuvo anteriormente y como la tiene todos los días, porque todos los días son nuevas su misericordia, dice la palabra. Yo sé que te sientes abrumado con tantas crisis, con tantas situaciones, pero el Padre de los cielos tiene una palabra para ti hoy. Así que te pido que me des 15 minutos. Escuchen lo que Dios quiere hablar en tu corazón. Tú que sientes en tu cabeza en este momento que Dios quiere, que el enemigo te ha puesto, que cometas una locura, que te ha puesto que te ha dicho que Dios no te ama, que Dios se olvidó de ti. Yo quiero que tú entiendas que el Señor dice en su palabra que aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo Dios te recogerá. Esta palabra va para ti hoy en esta mañana. Tú que estás sufriendo en un hospital, tú que estás sufriendo por la pérdida de un ser querido, que estás sufriendo por la vida que estás llevando, porque la droga, la crisis, las situaciones te han llevado a la tristeza, que estás viviendo en la crisis económica, que estás viviendo en la incertidumbre. Yo quiero que tú entiendas que Dios tiene una palabra del cielo hoy para tu vida. Y vamos a comenzar una serie que se llama La Compasión, y vamos a comenzar con lo que dice la Biblia acerca de la compasión. Pero antes de eso quisiera que me ayudaras a orar. Ahí donde estás, detente 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, lo que tú puedas, y ponte en comunión conmigo para comenzar esta mañana adorando a nuestro Dios de una manera especial, diciéndole: Padre, te amo, gracias por este nuevo día, Señor. Te pido que me ayudes, que guíe mis pasos y me fortalezca cada día, que limpie mi mente de los ataques del enemigo, que ponga una coraza, Señor amado, que ponga, Señor, un muro a mi alrededor, Dios, que me cubra tu gracia, que me siga tu presencia, que el bien y la misericordia se acuerden de mí y me visiten constantemente, como tu palabra dice, que van a estar todos los días. No solamente que me sigan, sino que me alcancen, Dios. Permíteme ser libre de la enfermedad, ser libre del resentimiento, ser libre del dolor, Dios, y tener compasión por otros como tú tuviste en un momento dado, o tienes cada día compasión por mí. Permíteme ser un reflejo de tu nombre. Permíteme vivir a la altura de Cristo, Señor, y llevar lo que siento adentro a otros, para que puedan tener de esa paz, de esa bondad, de esa misericordia, de ese amor que solo tú puedes dar, Dios. Llénanos de ti y ayúdanos, Señor, a predicar la palabra que nos diste esta mañana. Amados, como les dije, soy el pastor Pedro del Centro Cristiano Aliento de Vida, y damos gracias al Todopoderoso porque Dios es bueno, porque para siempre su misericordia y su bondad dura toda la vida. Y quería hablar de la compasión, en lo que dice la Biblia acerca de la compasión, pero quería, antes que nada, darte unos sinónimos de qué es la compasión y explicarte un poquito qué es compasión. La compasión es un sentimiento de ternura y de identificación ante los males de alguien. Y como cristianos debemos practicarlo siempre, algunas veces, sino siempre. La Biblia habla acerca de la compasión y acerca de algunos textos que los vamos a leer en un momento. Pero antes quería darte algunos sinónimos
de lo que es la compasión. La compasión es condolencia. ¿Y qué es la condolencia, pastor? Pues mira, es consolar en el sufrimiento. Aquellos que han perdido seres amados, como la hermana Nelly que perdió a su papá recientemente. Nosotros nos compadecemos de eso, damos nuestras condolencias, oramos por su familia, por fortaleza. Y estamos en el dolor con ella, pero alegres porque su padre se fue con el nuestro Dios. Eso se llama condolencia, es consolar en el sufrimiento. Y me preguntaba un gran amigo qué es la conmiseración. Y la conmiseración es la compasión que se tiene del mal de alguien. Ese es otro sinónimo para lo que es la compasión. Es lo que se siente, el dolor, la tristeza, la coinonía por el dolor de otra persona. ¿Has sentido eso alguna vez? Es un sinónimo de compasión. Otro sinónimo para compasión es piedad. Y es sentir compasión por el que merece castigo. Wow, y esto lo hizo Cristo contigo y conmigo. Dios también lo hizo contigo y conmigo. Porque nosotros merecíamos el castigo que Cristo llevó en la cruz del Calvario, pero Él tuvo compasión. Y el castigo que tú y yo merecíamos, Él lo cumplió en la cruz. Es tener misericordia y es tener un trato compasivo que se le da a alguien más allá de sus méritos. Caridad es la actitud solidaria en el sufrimiento ajeno. Todo esto son sinónimos de lo que es compasión antes de entrar a los méritos. La empatía es la capacidad de entender y compartir los sentimientos de los demás, que mucha falta nos hace, ¿verdad? Y la humanidad es la sensibilidad de la desgracia de otros. Puerto Rico se ha perdido la mayoría de estos sinónimos y muy pocas veces llevamos a cabo lo que es la compasión. No podemos llevar la compasión porque no sentimos estos sinónimos: la condolencia, la conmiseración, la piedad, la misericordia, la caridad. Eso se ha perdido. La solidaridad, la empatía, la humanidad. Hemos perdido porque nos hemos insensibilizado ante el dolor ajeno. Y quería comentar y seguir con lo que dice la Biblia acerca de. Y la Biblia dice acerca de la compasión y hace hincapié de ser compasivos con los demás. Es por eso que en primer lugar Dios tuvo compasión de nosotros y en segundo lugar Cristo tuvo compasión también de nosotros y aplicó varios ejemplos. Dios tiene compasión de nosotros y lo dice en Lamentaciones, y lo voy a leer de la Biblia traducción lenguaje actual. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renueva su gran amor y fidelidad. La compasión lleva estos dos elementos, amor y fidelidad, aparte de otros elementos en adición. Pero el amor es la mayor fuente de la que se nutre la compasión. El que no ama es porque no ha conocido a Dios. La Biblia dice que Dios es amor, es la sustancia. El Rey de Gloria, el Dios de Dios, el Señor de Señores, es la definición exacta del amor. Va mucho más allá de nuestro entendimiento. Entonces nosotros queremos o decimos tener amor, pero por ejemplo, a veces decimos tener amor por una pareja y a la primera que nos hacen, nos vamos. O a la primera que no estoy de acuerdo, le insulto. Y hay otros que llegan a otras barbaries, los agreden, porque son infieles. Eso no es demostrar amor, eso no es tener amor, eso es por el contrario
amor y no tener compasión. La fidelidad también va atada a la compasión. Uno es fiel a lo que uno ama, a lo que uno defiende, a lo que uno entiende, a lo que uno ha sido enseñado. Muchos de nuestros padres nos enseñaron a tener amor y a ser fieles a la verdad de Cristo, a las cosas que nos llevan a tener un espíritu compasivo por otros. Yo me acuerdo cuando estaba yo soy del pueblo de Barceloneta y había un sector que se llamaba La Marina, en el pueblo, que era 2 o 3 calles nada más. Pero en esas calles la gente, a pesar de su pobreza o de la miseria en la que vivían, eran compasivos unos con otros. Yo me acuerdo que mi abuela preparaba café para todo el que llegara y siempre tenía un plato de arroz, como decía ella, por si alguien necesitaba. Cortaban un racimo de guineo y lo repartían por el vecindario. Otro vecino venía y mataba un cabro o un cerdo y lo iba repartiendo por el vecindario. Compartían los unos con los otros. Era un principio de esa comunidad. Pero cuando llegó el relato a la Biblia dice que en aquellos tiempos la iglesia, nadie tenía nada, porque todo era de todos y compartían los unos con los otros. El que tenía más como el que tenía menos, todos se sentaban a la mesa y compartían. Eso se llama tener compasión. Hoy en día todo eso se ha perdido por diferentes cosas. Muchas veces le echamos la culpa al enemigo, y a lo mejor el enemigo se está riendo al lado y te dice: cabezón, yo no fui. Solo provocaste tú con tu resentimiento, con tu concupiscencia, con lo que siente tu carne, tus deseos de progresar, de ser egoísta, de buscar el bien para ti y no buscar un bien común, de no querer ayudar, de la falta de amor que tienes. Y hay gente que no puede dar lo que nunca tuvo. Por muchos años, conocí a una persona por muchos años, y me decía: mi mamá no me ama. Y cuando me pongo a estudiar la historia de su mamá, pues ella daba lo que podía, sí lo daba lo que podía, porque ella fue una mujer que se crió con su abuela, porque su mamá se fue a trabajar, y se crió con su abuela, y su abuelita tenía que criar a 4 o 5 nietos más, y tenía que dividir el amor entre esos 4 o 5 nietos, y era escaso lo que recibía. Y entonces esa señora aprendió a dar escasamente. Luego, al pasar de los años, conoce al Señor y ve que la vida de Dios da abundantemente, y empieza a abrir su corazón. Y ese otro amigo que conozco comprendió que su mamá solamente daba lo que podía dar en aquel momento, y está viviendo hoy en día la misericordia de Dios y la compasión de Dios, porque Dios le abrió el corazón a esa madre, y esa madre empezó a dar más amor del que podía dar, porque conoció el amor de Dios. Y tener compasión es muchas cosas, pero una de ellas es que, como nuestro Padre, Él no nos trata como realmente merecemos. Mira, tú y yo merecemos a veces castigo fuerte, porque es que nos buscamos la candela. El que está casado busca que aquel pasto se ve más lindo y trata de cruzar la vela para tratar de enamorar a alguien. No puede, a veces, con la que tiene en la casa, no puede cumplir con las cosas de la casa, pero quiere ir detrás de otras mujeres. Ahí fallamos en la compasión. Cuando usted no quiere a una persona y antes de maltratarla. Yo no soy partícipe del divorcio, pero a veces es mejor divorciarse y seguir amando que golpear, lastimar, herir, frustrar a nuestros hijos, dañar nuestro entorno, porque dañamos no solamente a una mujer o a un hombre, dañamos a una generación, a nuestros hijos que están ahí también. Nuestros hijos están enredados y se van en eso. Entonces dice, como nuestro Padre, Él nos trata como realmente merecemos. Él puede sentir empatía con nosotros, y es un claro ejemplo, porque lo hizo con nuestra humanidad.
humanidad, vino a nuestra tierra a través de Cristo, pero antes de eso, Él creó la tierra para nosotros. Que puso a Adán y Eva y ellos no supieron. Fantástico. Pero siguió trabajando con nosotros. Él pudo habernos matado y hacer una generación nueva. Crear un hombre que realmente tuviera a la capacidad que Dios necesita que esté. Pero nos dio una cosa que le llaman libre albedrío. Y aunque la Biblia no la especifica o no dice lo que es, nos dio la capacidad de razonar y ver, saber lo que es bueno y lo que es malo. Cuando nos vamos a eso, vemos la compasión que tuvo Jesús en Mateo 9:36, y este verso vamos a hablarlo no solo en Mateo, después en otra de las páginas vamos a hablarlo a través del libro de Marcos. Pero en el libro de Mateo, en la traducción del lenguaje actual, dice: y al ver la gran cantidad de gente que le seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien los defendiera, parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Somos muy prestos para juzgar a alguien. Perdonen que me sonría, pero estuve hablando con un gran amigo durante toda la semana de este texto, pero de la versión de Marcos, que vamos a hablar la próxima semana. Y me sorprende cuando me chocó con este texto en la traducción de lenguaje actual, porque dice que sentía mucha compasión, porque vio que era gente confundida. ¿Cuántas veces hemos visto gente que está confundida, que está defraudada, que está lastimada, que está herida? Y nos hacemos de la vista larga. Pensamos que son gente sin Dios, sin fe, sin esperanza. Y podríamos verlo así. Pero Dios nos llamó a tener compasión. Si Jesús mismo tuvo compasión con estas personas, que las vio solas, las vio que eran gente que estaban confundidas, que tal vez había gente atada, gente que se sentía defraudada, descorazonada, que habían sido engañadas por nuestros líderes religiosos. Y hoy en día podemos ver todo eso. Y muchos de nosotros se nos endurece el corazón y comenzamos a juzgar. Decimos: no, es que es un impío, es que es un descarriado, es que es esto, que es lo otro. Pero la palabra descarriado lo que significa es que se apartó del rebaño y no tiene pastor. O sea, que es una oveja sin pastor. Si Cristo tuvo misericordia de ese tipo de ovejas, porque no tenían pastor, estaban huérfanas, como tú y yo estuvimos en cierto momento, y Él tuvo misericordia de nosotros, Él tuvo compasión de nosotros y nos trajo nuevamente al redil. Y en vez de juzgarlo a cada persona porque está como oveja sin pastor o está por ahí apartada, descarriada, como decimos, tendríamos que tener mucho amor y mucha compasión por cada uno de ellos, y antes de juzgar, orar. Antes de juzgar, abrazar. Antes de juzgar, amar. Antes de juzgar, tener piedad, tener misericordia, ser solidario en su dolor, en su sufrimiento, tener empatía. Debemos tener humanidad. Debemos regresar a lo básico. Debemos regresar a que no hay un justo debajo del cielo, a menos que sea por la misericordia de Dios. Tú y yo no éramos justos. Llegamos a eso a través de Cristo. Y hay otros que están en el proceso. Y yo mismo estoy en los procesos todos los días. Muchas veces nos fallan. A veces no estamos en la disposición de dar compasión a otros. Pero tenemos que hacer como Jesús, que practicó la compasión durante todos los años de su ministerio. Y uno de los ejemplos es que sabía que al final de su existencia lloró por el dolor de las personas. Está en Juan 11.
Compadécete de ellos porque no saben lo que hacen. Mira, tengo una cruz por ti y por mí, por nuestra causa. Y ese tipo llora, pidiéndole al Padre que tenga compasión de nosotros. El libro de Romanos, capítulo 2 y verso 15, dice que Jesús hacía esta práctica diario. Y era que se alegraba con los que estaban alegres y acompañaba en la tristeza a los que estaban tristes. ¿Cuántas veces hace eso? ¿Cuántas veces vas al hospital a orar por un enfermo? O te dicen que hay alguien enfermo en tu barrio, en tu organización, y no eres quien de levantar una plegaria, ir a visitarlo, llevarle una manita de dinero, ponerte un ejemplo, un plato de comida, saltarte con esa persona, aunque sea escucharlo. A veces esa persona no quiere, a veces no quieren ni hablar, a veces lo que quieren es llorar, pero no encuentran un hombro donde llorar, porque tu corazón se ha endurecido, ya no tiene humanidad. Y la gente a veces necesita que te sientes con ellos, no hablar. A veces no tienen ni que hablar, no tienen ni que escuchar, solamente llorar. Hay momentos que tienes que acompañarlos a su dolor. Hay momentos que tienes que entender y compartir los sentimientos que ellos tienen. Ponerte en sus zapatos. Es nuestro deber practicar la compasión. Efesios 4, verso 32 dice: sean buenos y compasivos los unos con los otros. Perdónense mutuamente, como Dios los ha perdonado a ustedes. Y tantas veces se habla del perdón y de que tienes que perdonar 70 veces 7, pero ¿realmente perdona? El que perdona olvida la ofensa. Se olvidó. Si el enemigo te lo quiere recordar constantemente, tú le puedes decir: ya yo perdoné. Dios, ayúdame a perdonar. Y olvidarme de eso. Si Dios se olvidó de tu pecado y dice la palabra que lo lanzó al fondo del mar y que jamás se acordará de él, tú no lo puedes perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué se te hace tan difícil? A Cristo se lo hubiera hecho difícil perdonarme por todo lo que tú has hecho. Porque mira que a veces cometemos una de poca vergüenza, de necedades, de estupideces. Sí, porque a veces nos ponemos tercos, ponemos medio necios y cometemos 1000 errores. Pero Dios nos perdonó a través de Cristo. Así que practica el perdón. Yo sé que se te hace difícil soltar esa ofensa que te hicieron, pero ¿sabes qué? Más difícil se te hace acordarte de ella todos los días, porque tu corazón se va dañando y tu relación con Dios también. Así que olvídate de la ofensa, perdona y tíralo de mal. Olvídate de lo demás. Sigue amando como Cristo te ama a ti. Tienes que tener un buen compasión, un buen corazón. Ámense los unos a otros con amor eterno, con amor de verdad. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Eso dice Primera de Pedro 3:8. Repito, todos debemos ser de un mismo parecer. Aleluya. Tengan compasión los unos por los otros. Ámense con amor, como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No altivo. El altivo Jehová lo mira de lejos, dice la Biblia. Pero al humilde le dice: acércate, que te quiero abrazar. Acércate, tengo un bien para ti. Acércate, que te voy a bendecir. Porque te voy a convertir en bendición. Te voy a convertir en bendición. Y hace semanas estuvimos hablando del servicio. Y esto de la compasión es la manera correcta de servir, la manera eficaz de servir. Es poner en acción lo que aprendí en el servicio. Es tener un corazón agradecido con Dios. Debemos practicar la compasión, porque eso es lo que nosotros recibimos diariamente de nuestro Dios.
Jesús nos deja un ejemplo que no podemos seguirle, sino tenemos que imitar su conducta. O sea, no podemos seguirle si no imitamos la conducta de Jesús. O si queremos hacer esto, queremos hacer aquello, pero Dios te pone un freno y te dice, pero ven acá, tú estás viendo una necesidad en fulano que está ahí al lado, o en sotana que está ahí. Te llamaron porque necesitaban unos pampers para un bebé. Tú hiciste la boca y dijiste, yo no soy el padre de ese nene, yo no tengo que hacer nada por él. Pero si esa mujer es viuda y necesita de tu ayuda, no te llamaron para que adoptaras al niño, te llamaron a ver si tú podías ayudar, si tu corazón tenía compasión. ¿Sabes qué? He descubierto que Dios no te bendice y no bendice a nadie que no obedece, y no bendice ni recibes milagros cuando no te condueles de nadie, o cuando no has pasado por la necesidad, cuando no has visto de primera mano cómo Dios hace milagros. Yo constantemente he hablado de milagros de multiplicación, porque los he visto, los he vivido. Pero si no hubiera tenido compasión, hubiera visto un milagro. Si yo no hubiera tenido amor de Dios, no hubiera visto ningún milagro. Porque los milagros comienzan cuando tienen la necesidad, cuando tienen la fe y cuando tienen la disposición y el amor para ayudar a otros a pesar de. ¿Cómo que a pesar de? A pesar de tu necesidad, a pesar de tu dolor, a pesar de tu escasez, a pesar de tu sufrimiento. Cuando estaba en el duelo de mi papá, que ya ahora en agosto se cumplen 2 años, un hermano me pidió ayuda. Yo tenía 1000 cosas en la cabeza. Y tenía el sufrimiento de la pérdida de mi papá, y tenía que hacer varias cosas con mis hermanos, y tenía un corre y corre en mi mente. Y llega esta persona con esta necesidad y sentí la enseñanza de mi padre y la voz de Dios diciéndome, tu papá está bien, él está conmigo porque él me aceptó, así que ten paz y ayuda. Nuestro padre nos enseñó a mis hermanos y a mí, nuestra madre también, a ser compasivos, a dar de lo que tenemos, no de lo que nos sobra, de lo que tenemos. No te estoy pidiendo nada. Yo quiero que lo entiendas bien, porque hay muchas personas que se pasan escribiendo y diciendo que los pastores lo que hacemos es pedir. En esta iglesia no pide ni tiempo ni ofrenda. Acuérdense bien de eso. Y cuando hacemos las actividades tampoco le pedimos a nadie. El que lo quiera donar lo dona, y el que no dona, eso es decisión de cada cual. Pero esta persona vino con una necesidad, y en un momento dije, espérate, si yo necesito esto tal vez para hacer X o Y cosas, pero seguidamente me acordé, si Dios me dio esto, si Dios me surgió, Dios lo hará 1 y 1000 veces, y lo hará 2, lo hará 3, lo hará 4. Si Dios me sanó, me sacó de la droga, me sacó de la miseria, de las prisiones en que vivía, de la arrogancia, del orgullo, de la altivez, me hizo humano nuevamente, porque mi corazón se había endurecido, había perdido lo que era la humanidad, lo que era la empatía, lo que era ser solidario, lo que era condolerse de alguien. Yo no tenía sentimientos por nadie, hasta que vine a los pies de Cristo hace 23 años atrás, por segunda vez. Y Él me enseña que a pesar de mi dolor, o a pesar del dolor que pueda tener en mi corazón o otra persona, tenía que ser compasivo y empático con esta otra situación.
Y posteriormente a eso, una de las hermanas putativas de mi esposa, una amiga que ella ama como una hermana, se le murió su papá. Tuve que ir a Aguadilla a atenderlo, a atender la situación. Porque Dios nos hace llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Eso es tener compasión. No es solamente hablar palabras bonitas de las que dice la Biblia, pero no vivirlas. Tienes que vivirlas, tienes que, como decía Jeremías, tienes que comer del fuego. Tienes que hacer la palabra tuya y tener compasión con otros. Va a variar de etapa en etapa, de situación en situación. Y durante este próximo mes vamos a estar hablando de la compasión y lo vamos a ver en diferentes etapas. Y hoy quiero orar por ti para que Dios ponga un espíritu de compasión en tu corazón y te puedas acercar cada día más a nuestro Padre y que empieces a sentir el dolor que sienten otros, el hambre que tiene el otro, la falta de perdón que tiene el otro, la falta de amor que tiene el otro. Y Dios crea en ti un espíritu de compasión y te despierte para el ejército que Él quiere preparar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias Señor por la palabra que nos has dado. Padre, en este momento clamo a ti para que pongas un espíritu de compasión en cada oyente, en cada amigo, en cada persona que nos va a escuchar en las naciones, Padre. Los que nos están escuchando alrededor de nuestra conversación, los de la casa, los que están fuera. Que abra el corazón de cada oyente, de cada amigo, de cada hermano, de cada hijo y de cada persona que está al alcance de nuestra voz, que hoy cree esto con pasión en su corazón, que puedan sentir el dolor, el hambre, la tristeza, la amargura de otros, que puedan sentir, Dios, que ellos están llamados a ayudar y no a señalar, que están llamados a edificar, a levantar, a restaurar, Dios, y que levantes a todo aquel que está caído, que restaures al que está herido, que restituyas al que ha perdido, Dios, y nos ayudes a vivir cada día más enamorados y abrazados de ti. En el dulce nombre de Cristo te lo pedimos. Clamamos también por cada persona que está enferma, nuestra hermana Valle, que está, la secretaria de la iglesia, está hospitalizada, Dios, y te pedimos por ella, ella fuera el COVID y la influenza, y a todos los que están en esa sala de emergencia, en cualquier hospital en este momento. También te pedimos por cada amigo, por cada vecino que está enfermo, que necesita sanidad, no solamente de su cuerpo, sino también de su alma. Te pedimos por cada oyente, para que le des liberación y le des salvación, Padre. Y seas tú obrando en la vida de cada uno, como obro en la mía. En el dulce nombre de Cristo. Amén, Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde y te veré la próxima semana.